Te voy a pedir que cierres los ojos. Por un momento vas a volver a tener 8 años. ¿Cuál es tu mayor terror? Algunos dirán que la oscuridad. Otros, quedarse solos. Algunos más tal vez digan que los monstruos que viven debajo de sus camas. Pero para ti, el mayor terror será tu propia madre. Porque cuando se cierra la puerta, vivirás el peor de los infiernos. Noche tras noche, durante 365 días, tú morirás un poco cada día. Pero ¿sabes qué será lo peor? Que vas a suplicar ayuda, pero tendrás la maldición de ser invisible. Yo soy Sonia McCoy y te sugiero que te quedes quieto y no hagas ruido, porque vamos a entrar donde duermen los monstruos. Y hoy, detrás de esa puerta, está la historia de terror, violencia e infamia que vivió Gabriel Fernández. Era un día rutinario para los servicios de emergencia del 911. Alrededor de las 10 de la noche, una madre de familia solicitó apoyo porque su hijo se había resbalado de la bañera y al parecer no respiraba. Ellos la transfieren con los bomberos. Retoma la llamada un hombre que se identifica como el padre de este pequeño, pero él cambia la versión. Dice que sus 2 hijos estaban jugando y uno de ellos cayó y ya no respiraba. Los paramédicos llegaron minutos después, pero desde que entraron al departamento, notaron que algo no estaba bien, porque al revisarlo se dieron cuenta que lo que le había pasado a ese pequeño no era una caída. Mientras lo estaban atendiendo en su sala, sus padres comenzaron a decir: Gabriel miente, Gabriel es un mentiroso, siempre miente. Los paramédicos no sabían qué era lo que estaba pasando, pero poco a poco empezaron a descubrir que la caída que ellos habían reportado escondía muchas más cosas. Después llegaron los agentes de la policía, le preguntan al supuesto padre qué había pasado. Y lo primero que sale de la boca de este hombre es: Gabriel es gay. Los oficiales no entendían por qué este señor estaba haciendo esa declaración, pero siguieron haciendo preguntas de protocolo. Se llevan a Gabriel y, para sorpresa de todos, ninguno de los 2 padres quiso acompañarlo en la ambulancia. De hecho, ellos declararon en el juicio que los papás se veían demasiado tranquilos, como si se les hubiera quitado un peso de encima. Pero esta pesadilla apenas estaba comenzando. Cuando los médicos y enfermeras recibieron a Gabriel en el hospital, quedaron horrorizados. Esto definitivamente no era lo que los padres habían reportado en la llamada de auxilio. Tuvieron que reanimarlo. En total fueron 3 veces. Una, los paramédicos en la ambulancia. 2 veces más cuando él llegó al hospital. En palabras de Christine Estes, la enfermera que abrió este expediente, no había una parte del cuerpo de Gabriel que no tuviera algo. Para empezar, su cabeza tenía una abolladura. Su cráneo estaba fracturado. Si lo que reportaron los padres fuera real, ¿qué tan fuerte tuvo que haber sido la caída para que él tuviera el cráneo roto? Pero cuando comenzaron a quitarle la ropa para poder atenderlo, se dieron cuenta que mostraba quemaduras en gran parte del cuerpo. Moretones, cortaduras, los ojos morados, marcas en los pies, una bala en el pulmón y otra en la entrepierna, una marca arriba de su zona íntima. Según sus palabras, hubo mucha ayuda en el quirófano. Venían enfermeras, enfermeros, doctores, todos querían ayudar, pero en cuanto entraban y veían todo lo que tenía Gabriel, quedaban impactados. Tuvieron que trasladar a Gabriel a otro hospital y cuando se fue, todos se quedaron con un sentimiento de profunda tristeza porque nadie entendía cómo alguien pudo causarle tanto daño a esta personita. Estuvo 2 días en coma, ya presentaba muerte cerebral, pero por ley en Estados Unidos, antes de desconectarlo, tienen que hacerle 2 pruebas neuronales con 12 horas de diferencia. Lamentablemente, Gabriel no respondió a ninguna de estas 2 pruebas y el 24 de mayo del 2013 fue desconectado. Pero la historia de terror apenas comenzaba. La madre de Gabriel Fernández y su padrastro, Isauro Aguirre, fueron detenidos. Y todo hubiera quedado solamente en un caso más de maltrato. Pero fue un periodista de Los Angeles Times, Garrett Terolf, buscando noticias locales, vio que este caso fue llevado a la Junta de Supervisores de California. La Junta de Supervisores es una instancia gubernamental que tiene el poder absoluto del Estado. Dentro de sus muchas funciones está el aprobar leyes locales, administrar el presupuesto anual,
deciden las obras que se harán en el Estado y gestionan y vigilan servicios públicos, entre ellas los servicios sociales y la policía. Ellos tienen tanto poder que nadie tiene acceso a lo que hace o cómo lo hace. Nadie los cuestiona ni los enfrenta. ¿Por qué ellos estarían hablando del caso de Gabriel Fernández? Como buen periodista, Garrett olió la noticia. Sabía que esto era algo mucho más grande. Comenzó a investigar. Los testimonios empezaron a surgir, los testigos, las pruebas, como si Gabriel lo hubiera elegido para que al fin se escuchara su voz. Por otro lado, estaba John Hatami, el fiscal a cargo de este caso, y él lo dijo claro desde el principio. Él buscaba la pena de muerte para ambas personas. No sé si lo sepas, pero en el estado de California, para que alguien sea condenado a la pena de muerte, tiene que ser encontrado culpable de homicidio en primer grado. A eso se le suma, entre otras cosas, que haya sido homicidio con tortura. Es decir, que se provocara de forma deliberada un dolor físico extremo y cruel a una víctima antes de morir. Por esta razón, el fiscal tenía que ser demasiado cuidadoso para presentar el caso, porque tenía que convencer al jurado de que Pearl e Isauro hicieron esto de una forma deliberada. El juicio comenzó no de manera convencional. El guardia de seguridad del juzgado se paró frente a los asistentes y les dijo: este va a ser un caso muy conmovedor, así que si en cualquier momento se sienten abrumados o pierden la compostura, por favor salgan de la sala, repónganse y vuelvan a entrar. Y yo te hago la misma invitación. Si eres muy sensible para este tipo de casos, yo te sugiero que nos veamos en el siguiente video, porque esto que vas a escuchar a continuación, te lo juro que es inevitable que se te rompa el corazón. Es inevitable que sientas tanta tristeza por lo que pasó Gabriel. La defensa de Pearl hizo una gran jugada. Pidió separar los casos porque su equipo defensor alegó que ella tenía un tipo de discapacidad intelectual. Pero yo creo que lo hicieron con la intención de ver si podían escapar de la pena de muerte o incluso hasta que obtuviera una pena menor. Su intención desde el principio fue culpar a Isauro de todo lo que había pasado. Y el primero en ir a juicio fue justamente Isauro Aguirre. Lo primero que tienes que saber de este hombre es que al momento de que pasó este suceso, él tenía 32 años, medía 1,88 y pesaba 122 kilos. Gabriel tenía 8 años, medía 1,24 y pesaba 26 kilos con 700 gramos. Isauro pesaba 5 veces más que Gabriel. O sea, era imposible siquiera que Gabriel pudiera moverle un pie. Quiero que te imagines cuánto dolían los golpes de Isauro. La defensa de Isauro se declaró culpable, aceptó los cargos, pero buscaba demostrar que no fue tortura lo que hizo y que la pérdida de Gabriel solamente fue por un arranque de ira de un día. De hecho, dijeron que la culpa fue de Gabriel. Dijeron que el ataque de ira de Isauro se debió al mal comportamiento de Gabriel. Que Gabriel siempre era muy travieso y era muy grosero. Entonces que en su intento por corregirlo, Isauro tuvo un ataque de ira y le provocó la muerte. También dijeron que Isauro y Pearl tenían mucho estrés porque tenían cuentas que pagar, porque tenían problemas de pareja, porque tenían que pagar sus gastos, ¿no? La renta, o sea, cosas de un adulto funcional, pero que ellos se llenaban de un estrés muy grande. También dijeron que esta agresividad se debía a que fueron personas que no tuvieron acceso a la educación, por lo que estaban predeterminados a ser agresivos. Y justamente lo que quería el fiscal era demostrar que las agresiones que Gabriel llevaba en su cuerpo al día en que falleció eran producto de meses de tortura, no algo provocado por un ataque de ira. Y la primera persona a la que llamó el fiscal fue el forense,
la persona que realizó la autopsia de Gabriel. Déjame decirte que las autopsias normalmente tardan 6-8 horas, una muerte normal, pero con Gabriel tardaron 2 días, porque en palabras del forense, de verdad Gabriel tenía muchísimas cosas en su cuerpo. Y te voy a volver a hacer la invitación porque te voy a leer la autopsia y de verdad va a ser inevitable que te sientas mal, va a ser inevitable que no te dé impotencia por todo esto. La causa de la muerte fue una secuela de traumatismo por fuerza contundente, golpes, agravada por negligencia severa y desnutrición crónica. El forense encontró fractura de cráneo, presentó una fractura hundida severa en la cabeza que provocó inflamación masiva del cerebro y un hematoma interno. La nariz estaba completamente desviada y rota por impactos directos. 12 costillas rotas, fracturas en ambos lados de la caja torácica. Se determinó que había fracturas ya sanadas y otras nuevas. Le faltaban varios dientes superiores. La autopsia determinó que fueron tirados a golpes y presentaba heridas abiertas e infecciones en encías y labios, hematomas negros y cortes alrededor de ambos ojos. Se recuperaron 8 balines incrustados en su ingle, cuello y uno de sus pulmones. Decenas de cicatrices causadas por colillas de cigarro en su espalda, piernas y brazos. Le faltaba la capa superior de piel en el contorno del cuello, provocado por estrangulamiento o el uso prolongado de collares apretados. Heridas profundas y laceraciones severas causadas por quemaduras o cortes directos en su zona íntima. Causado por las patadas y golpes en el abdomen, tenía el hígado destrozado y una hemorragia interna masiva en el abdomen. Tenía desnutrición, su estómago estaba vacío al momento de la autopsia. Bueno, casi vacío. Y ahorita te voy a decir qué era lo que tenía. La glándula del timo estaba casi inexistente. Te cuento esta parte del timo al último porque fue determinante para comprobar que Gabriel sufrió por meses. El timo de los niños a esa edad se encuentra como a la altura de la garganta. Su peso, un peso normal, debe ser entre 25 y 30 gramos. Esta glándula es la encargada de regular el estrés. Debe ser firme, esponjoso y rosado. El de Gabriel era del tamaño de un pequeño chícharo desinflado y pesaba solamente 10 gramos. Estaba seco, encogido y plano. Esta glándula es la primera en reaccionar cuando tu cuerpo está sometido a situaciones críticas y provoca algo llamado atrofia por estrés. Cuando una persona vive bajo un estado de terror, dolor físico severo y pánico, el cerebro libera cantidades masivas de cortisol. Los niveles tan desmedidos de cortisol intoxican el timo, ordenándole que destruya sus propias células autoinmunes. El órgano literalmente se encoge y se consume a sí mismo ante el dolor. Te voy a dar un ejemplo para que podamos visualizar esto. Un veterano de guerra, su timo se va encogiendo a lo largo de los años debido al trauma psicológico por el que pasó. Un soldado en combate sufre un pánico extremo, pero tiene momentos de desahogo. Tiene armas para defenderse, compañeros y momentos de descanso en la base. Su timo se va encogiendo también de forma gradual. Y en ambos, en el veterano y en él, esta reducción es normal porque su timo ya maduró, por decirlo de alguna manera. El cuerpo de Gabriel, por dentro, sufrió el equivalente biológico a pasar años en la línea de combate de la peor guerra inimaginable, solo que encerrado en una caja, sin un segundo de tregua, con pánico y teniendo solo 8 años. La siguiente testigo fue Jennifer García, la profesora de Gabriel.
Ella tiene un papel muy importante dentro de toda esta historia porque ella fue la que empezó a evidenciar la negligencia de todo un sistema. Jennifer García describía al pequeño Gabriel como alguien sonriente, muy aplicado, siempre quería sacar buenas notas, pero a veces tenía momentos de rabia y lo sorprendía pateando las paredes y siendo hostil con sus compañeros. Un día le preguntó si era normal que los papás le pegaran a sus hijos con la hebilla del cinturón. Y aunque ella dijo, pues no es como algo que yo recomiendo, algunos papás no ejercen algún tipo de fuerza contra sus hijos. Y Gabriel le preguntó si era normal que sacara, no puedo decir esa palabra porque me bajan el video, pero si era normal, ¿no? Que se abriera una herida y que saliera líquido. Y ahí las alarmas para Jennifer se prendieron. Y ella, por ley en Estados Unidos, tiene la obligación, como ella está frente a menores, tiene la obligación de llamar a servicios sociales si ella cree que alguno de los menores está en peligro. Ella llama a esta línea, al día siguiente la contacta una trabajadora social y al parecer, pues todo iba bien. La trabajadora social le dice, sí, no te preocupes, yo voy a ir a visitar a Gabriel en su casa para ver su entorno. Y para que la mamá de Gabriel no creyera que venía de parte de la escuela y no hubiera represalias contra ella ni contra el niño, esta trabajadora social le marca a Pearl para decirle, tengo que hacer una visita de rutina. Obviamente que esta señora arreglaba todo para que cuando ella llegara, la casa estuviera bien, Gabriel estuviera bien. Y aparte de que pues, hablaba con Gabriel para que no dijera nada de lo que pasaba en casa. El nombre de esta trabajadora social es Stephanie Rodríguez. Y la profesora se daba cuenta que después de estas visitas de rutina, pues todo iba peor para Gabriel. Porque a veces dejaba de ir días a la escuela o a veces sí se presentaba, pero traía moretones nuevos. Cada que Gabriel llegaba mal a la escuela, ella lo reportaba con Stephanie. Siempre reportaba todo lo que veía, siempre. Algunas veces, Stephanie le contestaba el teléfono. Ya las últimas ocasiones, Stephanie de plano ya no contestaba. Pero la última vez que habló con ella, le dijo, profesora, no se preocupe, el hogar de Gabriel es estable, está bien el niño. Pues no sé qué era lo que veía Stephanie, porque hay fotos. La profesora aparte tomaba fotos de cuál era el estado de Gabriel, cómo llegaba Gabriel. En alguna ocasión también le pidió ayuda al director de la escuela y el director le dijo, no, nuestro deber solamente es, perdón, reportar, no investigar. Entonces tú ya hiciste tu parte, tú ya reportaste y hasta ahí llegamos nosotros. Pero pues obviamente a Jennifer, la profesora, pues le daba un chingo de angustia ver al niño como, o sea, imagínate que un día llegó con esta parte de aquí, de la frente, parecía que no tenía piel en esa parte. Cuando Stephanie fue sustituida por otra trabajadora social, dejó en su reporte lo mismo que le dijo a la profesora. Las heridas de Gabriel no son graves y sus papás siempre colaboran con nosotros y su hogar es estable. La cuenta regresiva para Gabriel ya había comenzado. Unas 3 semanas antes de su deceso, Pearl lleva a él y a sus otros hijos a una instancia de gobierno en donde le daban un cheque, una ayuda por sus hijos. Tiene que llevarlo porque, como te digo, como se lo daban por sus hijos, tenía que presentarlos. Ahí, un guardia de seguridad vio a Gabriel y le sorprendió, o sea, quedó impactado, porque él dice que traía moretones en la cara y en el cuerpo y se veían las quemaduras de cigarro. Él se acerca con una compañera, una trabajadora social, y le dice, oye, acabas de ver ese niño que acaba de entrar. Y la trabajadora social, en palabras de él, le responde, sí, qué feo corte de cabello trae. Arturo Martínez, como se llama este guardia, le dijo, no, no es un corte de cabello, le arrancaron el cabello, se le ve claramente. Tú eres trabajadora social, tienes que reportarlo, ¿no? Tienes que hacer tu trabajo. Esta persona le dice a su jefa, oye, acaba de llegar un caso, así, 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 y la jefa le dice, no nos des trabajo extra
porque faltan 15 minutos para salir y no están autorizadas las horas extras. Entonces, ellos no hicieron nada. Le dice la trabajadora social a Arturo Martínez: nosotros no podemos hacer nada, pero tú sí puedes hacerlo. Llámale a una patrulla, llámale al 911, llámale a alguien y repórtalo. Ay, güey, ¿estás de acuerdo que yo cada que veía o leía algo de tanta negligencia, cómo es posible que tanto mendigo adulto que estuvo alrededor de él se negó a ayudarlo? No entiendo. Arturo Martínez le marca a la línea del sheriff y para reportar, ¿no?, lo que estaba pasando. Ellos acuden a la casa, pero se dan cuenta, ves que en Estados Unidos tienen todo como que en el sistema. Se dan cuenta que ya hay una investigación, y digo así porque fue la que Stephanie abrió. Y ellos dicen, solamente se presentan en la puerta. O sea, en ningún momento vieron a Gabriel, no lo vieron si estaba bien, no pasaron a su casa, solamente se presentan en su puerta y hablan con Pearl. Y ella les dice, no, él está bien, ¿no? Lo que pasa es que es muy travieso. Y los policías se van, y dicen, bueno, ok, y ponen en su reporte, los papás dicen que todo está bien. Y se fueron. En total, en el tiempo que Gabriel sufrió todo esto, fueron 9 policías del departamento del sheriff. Hubieron denuncias de vecinos y de familiares, y el del guardia y de la escuela. Pero esto no lo sabía el fiscal cuando estaba en el juicio. O sea, él se enteró en medio del juicio que existía reportes de la oficina del sheriff. Se sorprendió mucho porque no entendía por qué lo estaban ocultando. Él solicita estos reportes y se hacen los locos, ¿no? Se hacen los que no leyeron los correos, pero él insiste. Además, el juez ordenó que tenían que presentarlos y la oficina del sheriff no quiere presentar los reportes, y él cada día estaba más confundido de qué es lo que están ocultando que no me los quieren dar. Hasta que un día estas personas le dicen a su esposa, porque la esposa del fiscal es detective, le dicen a su esposa que si un día ella necesita apoyo y nadie se presenta, que no se sorprenda. Y todo gracias a lo que su esposo estaba solicitando. Pues el fiscal obviamente estaba más confundido y ahora asustado porque estaban amenazando a su esposa. Finalmente, por fin, les dan estos reportes. Y no solo le dan los reportes, también tiene acceso a las grabaciones. ¿Ves que en las patrullas de Estados Unidos tienen estas cámaras? Tiene acceso también a las cámaras. Y pues ahí descubre por qué estos infelices no querían presentarlo. Un día, vecinos llaman a la línea del sheriff por los gritos que se escuchaban, ¿no?, del niño. O sea, es que tú imagínate. Estos departamentos que tienen las paredes muy delgadas, si ya te dije cómo fue la autopsia, pues imagínate los gritos que salían de Gabriel. Obviamente los vecinos llamaban muy seguido a la policía. O sea, porque ellos escuchaban todo lo que estaba pasando. Bueno, yo me imagino. Y acuden a una llamada. Y Sauro les dice, el niño está bien, el niño no tiene nada, lo que pasa es que es súper travieso y es muy grosero. Y aparte, inventa cosas. Él es así. O sea, él se cae de la bicicleta o juega con sus hermanos y luego dice que nosotros somos los que lo golpeamos, pero pues no es cierto, es un mentiroso. ¿Y sabes qué hizo la policía? La policía toma a un niño de 8 años con visibles heridas en cara y cuerpo y lo sube a la patrulla. Lo sube en la parte trasera de la patrulla y le dice, esto es lo que le hacemos a los niños mentirosos. Si tú sigues mintiendo, te vamos a llevar a la cárcel. Y ahí el fiscal por fin entendió por qué en cada reporte que se hacía, Gabriel decía que se había caído de la bicicleta. Y también entendió por qué estos desgraciados no querían soltar los reportes. En ese juicio también fue llamada la familia de la mamá de Pearl. Primero subió su hermana. Su hermana declaró que sí, ellos sabían que tanto Isauro como Pearl maltrataban a Gabriel.
De hecho, ella dice que ella le tomó una de sus últimas fotos porque cuando lo vio ya no traía los dientes, se le hacía como raro que ya no trajera los dientes. Ellos dijeron que se había caído en la bicicleta y que se le habían, que se había pegado en la boca y que se le habían caído. Lo veía muy flaco, ¿no? Muy desnutrido, pues, y lo veía muy triste. Aparte de que lo habían rapado y que eso a ella también le llamaba como mucho la atención. Entonces, como ya sabían que Pearl era muy agresiva, decidió tomarle unas fotos como evidencia. Ella dice que pues ella pensaba que lo iba a utilizar como evidencia con servicios sociales para quitarle al niño, ¿no? No en esta situación tan dolorosa. Pero también cuenta que toda su familia quería mucho a Isauro, porque Isauro era una persona muy tranquila. ¿Sabes? Isauro era un partidazo para Pearl. En palabras de la familia, ¿no? Para mí es un tipo horrendo y nefasto. Pero decían, es muy raro para donde ellos viven, donde ellos se desenvuelven, encontrar a una persona que no haya pasado por prisión o que no haya pertenecido a alguna pandilla. Y que Isauro era eso. Isauro era muy trabajador, vivía con su familia, era muy tranquilo, y que ellos hasta creían que el hecho de que Pearl le hiciera caso a él, para él fue como un gran logro, porque ella era todo lo contrario a él. Entonces que su familia como que decía, bueno, ella se va a calmar con él, ¿no? Ella va a tranquilizarse, va a ser una mejor persona. O sea, él va a contagiarla a ella de su buena energía. También declararon que ella era quien muchas veces con muchas parejas usaba violencia física. No había una pareja de Pearl con la que ella no ejerciera este tipo de violencia. También subieron los abuelos, padres de Pearl. Ellos dijeron que hubo un tiempo en el que vivió con ellos, pero que un día la mamá se apareció en la puerta y que sin explicaciones les dijo, me voy a llevar a mi hijo, y se lo llevó. Ellos nunca entendieron por qué, pero sí sabían que ella o ellos violentaban al niño y que ellos muchas veces habían pedido ayuda a las autoridades. De hecho, habían como solicitado la custodia del niño, pero pues las leyes protegen a la mamá. Entonces, pues tenía que estar con la mamá. Gabriel en realidad vivió con muchas otras personas antes de llegar con su mamá. Ella tuvo una relación con una persona llamada Arnold Contreras y con él tuvo 5 hijos, 3 antes de Gabriel y 1 después. La relación con él siempre fue muy inestable. Era un poco el que ella, como te decía, ejercía violencia física sobre sus parejas, y yo creo, que esta persona había pisado la prisión muchas ocasiones, en la mayoría por robo o por posesión de sustancias que no son buenas, ¿no? Entonces, como él entraba y salía de prisión, pues habían muchos conflictos entre ellos. De hecho, el hijo más grande y el hijo más pequeño nunca vivieron con ella. Viven con familiares de ella, no se mencionan en ningún lado porque mantienen un perfil privado, pero ella nunca solicitó la custodia de esos 2 niños. Solo vivió con Ezequiel y Virginia, que son 2 más grandes que Gabriel. Y de hecho, cuando Gabriel falleció, el papá estaba en prisión. Se enteró ahí lo que había pasado con Gabriel y salió a tiempo para el juicio porque él estuvo presente en todo el juicio. De hecho, él estaba en contacto con el fiscal, lo ayudó para que pudieran encarcelar a estas 2 personas. Pues él decía que se sentía muy triste porque no pudo proteger a su hijo de estas 2 personas, que lo dejó como desprotegido. Y eso era algo que lo iba a perseguir toda la vida. Presentó una demanda ante el condado. Bueno, sus abuelos, los papás de Pearl y él, demandaron al condado y obtuvieron $1,840,000. La misma historia. Esta persona, Arnold Contreras, siguió después del juicio entrando y saliendo de prisión. A lo mejor se va a escuchar muy feo lo que digo, pero sigue desprotegiendo a sus 4 hijos restantes, ¿no? O sea, esos niños no supieron lo que es el amor de la mamá. Ezequiel y Virginia tuvieron que presenciar todo lo que pasó con Gabriel, y el papá sigue entrando y saliendo y pues no viendo por ellos. Como te decía, Gabriel vivió con varias personas antes de llegar con su mamá. Para empezar,
Per no quería tener a Gabriel. Tenía un repudio muy grande para Gabriel desde que estaba en su vientre. Pero uno de sus tíos y la pareja de este tío la convencieron de tenerlo. Y tal cual, o sea, ellos le dijeron, nosotros lo vamos a mantener, lo vamos a educar, tú no te tienes que preocupar por nada, nadie te va a reclamar nada. Y tal cual, esto es dicho por la familia de ella, cuando nació Gabriel, ella le marcó a este tío y le dijo, ahí está tu hijo, con esas palabras, ahí está tu hijo, y se fue del hospital. Sí, ahí dejó a Gabriel. No sé si dejó como alguna acta, alguna nota de que iban a recogerlo después o de que lo había dado en adopción, no lo sé, pero así lo dice la familia. Se fue y dejó a Gabriel ahí en el hospital. El tío y su pareja querían muchísimo a Gabriel. De hecho, muestran fotos y el niño se veía contento, se veía bien cuidado. Vivió 4 años con ellos. Pero un día, el papá de Pearl decide quitarle el niño a estas personas, a su tío. El argumento del abuelo, de hecho hubo una denuncia, este señor los acusó de abuso, o sea que ellos habían abusado de Gabriel. Nunca se confirmó el abuso. Pero el argumento de este señor fue que 2 hombres no podían hacerse cargo de un bebé. Utilizó palabras muchísimo más fuertes, pero vamos a dejarlo en que dijo 2 hombres. Y el tío ya falleció, pero han entrevistado a la pareja del tío. Y él dice que en realidad nadie quería a Gabriel, que Gabriel siempre fue un estorbo para toda la familia. Y que cuando se lo quitaron a él, bueno, a ellos, en realidad fue solamente por prejuicio del abuelo, ¿no? Por homofobia, machismo y prejuicio del abuelo, porque en realidad no lo querían, ¿no? Lo trataban mal, no tan mal como lo trató Pearl, pero sí había algo contra él, que yo no me explico, ¿no? De toda la familia no me lo explico, pero el por qué Pearl odiaba tanto a Gabriel se podría explicar un poquito pues igual, ¿no? En lo que el abuelo también, en la homofobia del abuelo. Es que ellos decían que Gabriel tenía modos muy amanerados y que como había sido criado por el tío y su pareja, pues que seguramente Gabriel era igual. O sea, recuerda lo que Isauro le dijo al oficial de policía, ¿no? En cuanto le preguntaron qué fue lo que pasó, ¿cuál fue la frase que soltó Isauro? Ahí está tu respuesta. Y se reportó, la profesora lo reportó, que a veces mandaban a Gabriel a la escuela con mallas como de colores muy llamativos y que evidentemente eran de niña. Yo sé que vas a decir, la ropa no tiene género, pero sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Y cuando los policías revisaron la casa de ellos, encontraron las mallas y encontraron un vestido. Los hermanos declararon que este vestido, lo utilizaban para ridiculizar a Gabriel y para llamarle con pronombres bastante agresivos. La violencia, ellos la justificaban ante la familia y ante su círculo, que era para hacerlo hombre, para que dejara de ser lo que ellos creían que era. Un dato curioso es que el fiscal al principio le dicen que tiene que presentar el caso como un caso de odio, ¿no? por esta homofobia. Él dijo, si yo lo presento como un caso de odio, no voy a lograr la pena capital para ellos. Y yo quiero que ellos sean condenados a muerte por lo que le hicieron a Gabriel. Por eso no lo presentaron así. Pero sí hay muchos testigos de que ellos tenían una homofobia por algo que ellos creían que pasaba. Pero ¿sabes cuáles eran lo que ellos creían que era ser amanerado? O sea, digo, güey, no me estoy metiendo con si lo era o no lo era, eso vale madre, güey, porque era un menor, o sea, 8 años. Pero ¿sabes cuál era el argumento de ellos dos? Las muestras de amor que Gabriel tenía para su mamá. O sea, Gabriel la abrazaba, Gabriel le hacía dibujos, Gabriel le decía cosas bonitas. Y eso ellos lo tomaban como que era débil, ¿no? O era amanerado. Y luego el pinche abuelo pendejo, ¿no? También. Y ahí viene otra parte más fuerte, porque aparte de las golpizas de
que ellos creían que era corrección, ¿no? Para su masculinidad. Hacían otras cosas. Te lo voy a leer porque quiero que lo escuches tal cual salieron los reportes. No le daban de comer, o cuando no limpiaba correctamente el arenero de los gatos, lo hacían comerse lo que no limpiaba bien. ¿Te acuerdas que te dije que la autopsia estaba vacío o casi vacío? En la autopsia encontraron restos de arena para gatos en su estómago. Le disparaban con balines, le cortaron el cabello igual para ridiculizarlo, hacían que sus hermanos participaran en los castigos. Isauro lo agarraba a golpe libre y lo encerraban todas las noches, o cuando se portaba mal en el día, en un mueble. A veces lo amarraban de pies y manos, pero siempre que estaba dentro del mueble tenía los ojos vendados. Este mueble estaba en la habitación de Per y de Isauro. Ay, güey, aparte todo lo que yo supongo que tenía que escuchar el niño, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Y esa fatídica noche, todo comenzó porque Gabriel no quiso levantar sus juguetes. Eso fue lo que desencadenó el ataque de ira de ambos. Y esto lo dijeron sus hermanos. Ellos fueron los que contaron. Isauro y Per comenzaron a golpearlo. Isauro lo azotó varias veces contra la pared. Lo pateó y lo golpeó con un palo. Le echaron gas pimienta en los ojos. Un cabrón de 100 kilos contra una personita de 27 kilos. Los hermanos declararon, como estaban encerrados en el baño y luego en la habitación, luego se fueron a la habitación, declararon que escuchaban sus gritos. Escucharon cómo Gabriel pedía ayuda, cómo imploraba ayuda, cómo imploraba que alguien los detuviera. Y los gritos duraron mucho tiempo, pero de repente Gabriel se cayó. No se escuchaban los gritos. Había un silencio profundo en todo el departamento. Gabriel ya no respondía. Se había desvanecido. Per hizo que Virginia, su hija que en ese entonces tenía 12 años, limpiara la sangre que había como evidencia. Pero a estas dos personas se les olvidó que Gabriel tenía la evidencia en su cuerpo. Per libró la pena de muerte, pero fue condenada a cadena perpetua y ha solicitado en un par de ocasiones que se reduzca su pena. Afortunadamente, los jueces a cargo se lo han negado. Los especialistas creen que no hay una manera de que Per salga de prisión. Isauro sí fue condenado a muerte, pero desde que fue el juicio no se ha concretado, porque en el 2019 el gobernador de California firmó un tratado para detener las ejecuciones. Y aparte, porque según lo que leí, cuando alguien es condenado a muerte, su equipo defensor tiene chance de meter muchísimas apelaciones para detener la ejecución. Y hasta que, por ley, no se gasten todas las opciones, no puede proceder la ejecución. Entonces él, pero sigue en el corredor de la muerte, ahí está él, y supongamos que libra la pena de muerte, no van a salir, o sea, ninguno de los dos va a salir de prisión, afortunadamente, que se pudran ahí esas personas. Los trabajadores sociales también fueron llevados a juicio, pero se desestimaron los cargos porque ellos argumentaron y demostraron que tenían muchos casos para una sola persona, entonces que era imposible que ellos pudieran visitar a tantos niños, y pon tú que sí, ¿no? Estamos de acuerdo en que tenían exceso de carga de trabajo, pero, híjole, ¿cómo puede ser tan hijo de perra para mentir, ¿no? Para poner que el niño, sus heridas no eran de gravedad. Y de hecho se descubrió que muchos de ellos mintieron en muchos reportes, los falsificaron. Decían que sí habían acudido a visitarlo, pero se demostró que nunca habían acudido. Y de hecho, ¿te acuerdas que te dije que cuando cambiaron a Stephanie pusieron a otra trabajadora social? Esta trabajadora social un día llenó un reporte en el que dijo,
Lo mismo que había dicho Stephanie, ¿no? Sus heridas no son de gravedad, los papás siempre contribuyen con nosotros, su hogar es estable, así que yo sugiero cerrar este caso. Y sí, cerraron el caso de Gabriel Fernández. ¿Y sabes qué pasó? A las 3 semanas de que fue cerrado el caso, Gabriel fue asesinado. Espero que te haya gustado el caso Tras la Puerta de hoy, y esta recomendación la he hecho muchas veces y la seguiré haciendo. Pide ayuda. Si tú como papá detectas que algo está mal, solicita ayuda. Te lo juro que no es normal que odies tanto a uno de tus hijos. No es normal ser tan violento. No es normal ser tan agresivo. No es normal odiar tanto a tu hijo y ejercer tanta violencia física contra tu hijo hasta el grado de cegarte y de no importarte si lo lastimas o si por tu culpa pueda perder la vida. No es normal. Y si no tienes hijos y eres una persona agresiva, también busca ayuda, porque no es normal. No es normal ser así. A veces los papás dicen, es que mi hijo es problemático, es grosero, es contestón, es berrinchudo. Más bien deberías preguntarte qué es lo que está pasando que tu hijo decidió expresarse de esa manera. Porque todos hablan de los monstruos, pero nadie habla de las personas que los convirtieron en uno. No olvides seguirme en todas mis redes, no olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir. Por hoy cerramos esta puerta, pero recuerda que muchas veces los monstruos viven en la casa de al lado. Nos vemos en la siguiente.